Con la Primera Guerra Mundial se da la destrucción de Europa. Para su reconstrucción Estados Unidos brinda gran cantidad de materiales primas, así como otras naciones en cierta medida. Esto genera una gran alza en la producción y la economía, en especial la estadounidense. Para lograr responder a la demanda de producción, Estados Unidos abre fábricas en otros países de mano de obra barata para lograr cumplir el cometido. Pero al llegar la época donde Europa ya no necesita más de lo que le envían, se da una gran crisis que afecta en gran medida a Estados Unidos y a los países que importaban materiales allí. Situación que en 1929 generó en Nueva York la Gran Depresión por la caída económica de todo ese material que importaba. Asimismo, sufrieron las demás naciones, pero el problema se agravó en el momento que Estados Unidos cerró las empresas que tenían en otros países, causando desempleo en ellos. Esta crisis, que se intensificó, no solo afectó a Estados Unidos sino a toda Latinoamérica, lo cual tenía ciertos niveles de dependencia hacia esta nación. Esta situación llevó a los países latinoamericanos a una problemática laboral y social en el campo rural, y la cual parecía tener solución en las ciudades que brindaban nuevas posibilidades de trabajo y progreso. El fenómeno de migración se intensificó a finales de 1929 y a lo largo de la siguiente década, pero en Latinoamérica ya se empezaban a presentar migraciones hacia la ciudad debido a diversos procesos como la Revolución Mexicana, el bajo precio del café y azúcar en Brasil y la crisis de las salitreras en Chile, entre otros problemas, lo que llevó a la migración de la población rural a la ciudad. La crisis del 29 sería otro detonante importante en algo que ya se empezaba a producir en el campo y ciudades de Latinoamérica. La ciudad se convertía en un atractivo bien fuera porque gozaba de un recurso para su crecimiento como lo fue el petróleo en algunas ciudades venezolanas, por la industrialización que se empezaba a generar en ellas y que daba oportunidades de trabajo, o por la publicidad generada de la ciudad como un lugar donde no solo se podía vivir mejor gracias a los servicios públicos, sino que también se podía crecer económicamente y socialmente. Pero todo no era como lo prometían y escuchaban. Al llegar a la ciudad, el campesino se afrontaba a una situación que lo comprometía. No había dónde vivir, a dónde ir o qué hacer con exactitud. Esto generó no solo la erradicación de esta población en sectores marginales y la periferia, sino también generó la gran masificación de la población en la ciudad, siendo tal que en el caso de las ciudades como Bogotá, Lima y Santiago, pasaron de tener menos de 500.000 habitantes para la década de los 40 a 20 y 30 años después poseer más de 2,5 millones de personas. Con la llegada de esa nueva población a la ciudad se generaron dos grupos: los habitantes nativos de la ciudad o normalizados y los extranjeros no normalizados o marginados. En primera medida se aceptaba al migrante por ser alguien nuevo y extraño y que no representaba una amenaza para su población. Pero con la llegada de gran población a la ciudad, esta nueva clase de personas se consolidó en un grupo, lo que generó el descontento de los raizales de la ciudad, a tal punto que les adjudicaron los problemas a los cuales se veía afrontada la ciudad. Por el otro lado, los migrantes veían cómo se les trataba con rechazo y cómo muchos de los servicios y privilegios de la ciudad solo los gozaban unos cuantos, más precisamente los raizales, alegando de tal manera que ellos también deberían tener acceso a esos privilegios. Esta situación se desarrolló de manera distinta en las ciudades de Latinoamérica, pero al final se llegó al mismo desenlace. Con el pasar del tiempo, esta masa migracional se acopló a las dinámicas de la urbe y se integró con ella, de manera que se fueron convirtiendo en normalizados, rompiendo así la sociedad escindida que se podía percibir al principio de las dinámicas de masificación de la ciudad. Claro está que lograr esto no fue fácil. Los grupos marginales, por medio de sindicatos y una organización estructurada, fueron lo que posibilitaron dicha adición al sistema normalizado. Muchas personas incluso lograron romper los esquemas y convertirse en personas con un poder económico y político a nivel de quienes ya habitaban la ciudad. Y es de entender que si bien unos grupos lograron adherirse al sistema urbano, siempre existían otros que permanecían o llegaban a la periferia o se seguían considerando marginados. Con la gran masificación de la ciudad, la forma en cómo se desplazaba por ella cambió. Los tranvías ya no respondían a la exigencia necesitada, los buses no daban abasto para la gran cantidad de personas y el metro, aunque una solución viable,
demostró en el caso argentino que si bien ayuda en gran medida, no era la solución definitiva para atender la necesidad del desplazamiento por la urbe. Esto, que era una gran problemática, venía acompañado de la expansión residencial. Con tal cantidad de población, se tendría que disponer de espacios para su vivienda. Esto provocó una dinámica particular en el valor y adquisición de los terrenos. En primera medida, cada vez que se expandía más hacia la periferia y debido a la gran demanda de terrenos, estos aumentaron su valor en gran medida. Seguido de esto, el alcance de los servicios se hacía más complejo y complicado. La extensión de las alcantarillas, la cercanía de los hospitales, bomberos y policía se hacía más compleja, y no solo la distancia. Con la llegada de mayor población y una parte de ella sin trabajo, la delincuencia creció en tamaño y técnicas. Se pasó del robo común al narcotráfico y hasta guerrillas urbanas. En el proceso de adquisición de terrenos, la gran mayoría de llegados se ubicaba en la periferia, y más específicamente en vecindades o casas de varias familias. En este punto se presentaron dos dinámicas. La primera, donde estas vecindades y barrios llenos de habitantes nuevos consolidaban prácticamente una nueva ciudad aparte, donde la diferencia entre la ciudad original y la nueva era evidente. Y la segunda, donde a partir de los normalizados se lograba diferenciar unos de otros, los de clase baja y los de clase alta y media alta. Esta clase media alta eran habitantes que habían logrado alcanzar un trabajo bien remunerado o habían logrado abrir un propio espacio de trabajo y se destacaban con él. Estos habitantes poco a poco gozaban más de los privilegios de los normalizados y asimismo se convertían en uno de ellos. La clase baja, que no tenía tanta suerte como para ascender salarial y socialmente, se tuvo que acomodar en lo que se denomina rancheríos, favelas y comunas. Según la parte latinoamericana donde vivieran, se les daba un nombre distinto al lugar donde se empezaba a radicar un nuevo habitante y que por lo general era ilegal esa locación. Y aunque se llamaran diferente, todos tenían algo en común: las precarias condiciones de vivienda y en la mayoría de casos la falta de servicios públicos. Pero que bien o mal, la presencia de estos rancheríos era vital para las dinámicas y sustento tanto de la ciudad como de los normalizados que tanto los rechazaban. Con esa gran llegada de la población foránea, la sociedad normalizada se veía perpleja ante tan sorpresivo impacto social que estaba teniendo los anómalos. No era posible que unas personas llegadas de otro lugar modificaran de tal manera la forma de comportarse en la urbe. Se tenían unas costumbres y reglas, las cuales fueron en su gran mayoría omitidas o violadas por ese foráneo. Y si bien algunos de los llegados buscaban aprender y acoplarse al modo de vida de los normalizados, en general siempre se optó por la discriminación y apatía hacia esta parte de la nueva sociedad. Pero no todo fue apatía. Si bien los normalizados gozaban de un prestigio y tradiciones, varios de ellos querían aventurarse en ese mundo de pocas reglas y de actitud más relajada. Fue así como una parte de ellos se desligó de esa normalización para ser personas que tomaban decisiones por sí mismos, y no como la estructura de la tradición se lo pedía. De esta manera, se empezaron a inclinar por profesiones fuera del derecho y se aventuraron en profesiones como sociología o artes, situación que a los normalizados conservadores les parecía un acto de irreverencia por parte de quienes consideraban iguales. A lo largo del tiempo, este grupo tomó mayor fuerza y más integrantes. Del mismo modo como se expresó anteriormente, se tenía una clase media muy pujante, la cual tuvo la posibilidad de acceder a las esferas de las élites, situación que provocó la masificación de las élites urbanas. Ahora los normalizados no eran solo parte de una ciudad más masificada, sino de una élite también más masificada. Sin duda alguna, el siglo XX fue un punto de inflexión para la ciudad latinoamericana. En primera medida, las transformaciones económicas llevaron a que la población rural tomara como mejor opción el desplazarse hacia la ciudad. Encontraron allí alternativas de trabajo y una mejor vida. En el proceso sufrieron grandes dificultades al evidenciar cómo la ciudad no era un campo donde sería tan fácil llevar a cabo sus metas y aspiraciones. Por un lado se les desconocía y por el otro se les marginaba. Pero aún a pesar de esto se tuvo la determinación suficiente para lograr establecerse en la ciudad y conformar lo que hoy podemos evidenciar como ciudades masificadas en Latinoamérica. En segunda medida, se logró destacar que la llegada de una nueva población no solo modificó la ciudad a nivel estructural, sino también a nivel social, y no por su llegada, sino por la influencia que tuvo en la modificación de las actitudes e imaginario de quienes vivían allí, llegando a tal punto que ni la ciudad ni la sociedad raizal
puede existir ya sin la presencia de esta población que ha tenido que sufrir la marginación del nativo y la complejidad del terreno donde vive. Todo eso nos permite entender la importancia de la población en las ciudades latinoamericanas.